En este museo se puede apreciar varias vitrinas donde se colocan las piezas que han ido apareciendo, ya os digo que en superficie, y no hay piezas de excesivo valor, pero sí todas muy interesantes porque nos permiten asegurar de que aquí hubo una vida continuada desde el Neolítico hasta la actualidad. Y ahora, si queréis, pasamos a través de esta puerta que vamos a ver lo que es la villa antes de ser la Villa de los Molinos. En esta sala de la muestra arqueológica tenemos dos líneas de tiempo que nos indican cómo ha sido la evolución desde la antigüedad primaria, de la época del Precámbrico, hace 4.500 millones de años, hasta el hombre moderno en esta primera línea. En ella podemos ver, y que quiero que se vea, por qué hay una vitrina con fósiles. Entonces, ¿a qué pertenecen, a qué época corresponden cada uno? Del Precámbrico es la antigüedad más tardía. Se sabe que teníamos un planeta Tierra que salió de una gran masa gaseosa que se fue enfriando y formó un continente dentro del planeta Tierra que se llamaba Pangea, y todo lo demás era mar. En el Paleozoico, la primera edad de los seres vivos primarios que hubo, aparecieron los primeros seres vivos en las plataformas continentales. Estos seres vivos básicamente eran invertebrados sencillos, gusanos, trilobites, había algas, helechos, y al final del Paleozoico aparecieron los anfibios, que fueron los primeros peces invertebrados que había en las aguas. Fue la edad de los peces. Los peces eran con dientes, eran grandes devoradores, y de la vida del mar, y sobre todo en las plataformas continentales que estaban pegadas a la tierra, es ahí donde aparecen los primeros seres vivos y las primeras plantas. Ya en la era secundaria o Mesozoico aparecen los primeros reptiles y seres terrestres de espalda acorazada, es decir, los gasterópodos y los primeros moluscos. Esta edad de los peces se caracteriza por los amonites, los belemnites, los reptiles, los primeros reptiles, y sobre todo los grandes dinosaurios terrestres como los diplodocus, o también por los grandes voladores, las aves voladoras, que eran, en vez de pico, tenían un pico pero dentado con dientes, los pterodóctilos. Había también grandes peces marinos, también con dientes, con los ictosaurios. Pero en el Mesozoico hay un hecho relevante muy importante, que es que los dinosaurios y todos estos grandes seres reptiles que existían desaparecieron hace unos 65 millones de años por una causa que se desconoce, aunque la mayoría de los historiadores e investigadores creen que fue por la caída de un asteroide de enormes dimensiones que impactó con el planeta Tierra y provocó tal cantidad de nube de polvo alrededor del planeta que impidió que los rayos de sol pudiesen penetrar. Durante muchos años, durante decenias de años, la Tierra estuvo a la sombra, privada de los rayos de sol, y eso hizo posible que desapareciesen la mayoría de los grandes seres vivos que existían, y solamente quedaron pues pequeños reptiles, cocodrilos, serpientes y pequeños animales. De la era terciaria, con la desaparición de los grandes reptiles y la primacía ya de los pequeños, como los cocodrilos, las serpientes, las ranas, llegó el momento del Cenozoico, de la era terciaria. Y ahí
empezó a aparecer desde los marsupiales, pues se pasó de ovíparos a mamíferos. Y durante el desarrollo, y lo que más nos interesa a nosotros es por qué aparece el hombre. El hombre aparece desde los lemures y los loris, los tarsios, aparece como un mono que se llamaba ramapíteco, pero que con la desertización y la subida de la temperatura, porque estamos en un periodo interglacial ascendente, los monos, los ramapítecos, dejaron de estar en los árboles, bajaron a las praderas tenían una cierta altura, lo cual para poder ellos ver tenían que ponerse de pie. Eso llevó como consecuencia la liberación de los dos miembros superiores. Al liberarse se dieron cuenta que podían coger, asir palos o coger piedras para poderse defender o a poder molestar o atacar a un contrario. Del ramapíteco se evolucionó al australopíteco, que era el primer hombre mono que existió hace unos 2 millones de años, quizá más. Todo esto van apareciendo cada vez eslabones que nos van acortando los periodos de adaptación de la vida animal a la humana, y todo basado en la capacidad craneana que tenemos los hombres. Del ramapíteco, como digo, pasó al australopíteco, al Homo erectus, al Homo habilis, y de allí al neandertal y Homo sapiens o hombre moderno. Esa es lo que hay en ese primer mural. Ese primer mural lo vamos a poder ver ahora en estos fósiles. Estos fósiles aparecieron en el término de Campo de Gritana durante la prospección que hice para ver dónde estaban los yacimientos. Pues iba encontrando fósiles en el campo, pero me daba pena dejarlos perdidos allí, entonces los iba guardando, los iba poniendo aparte. Luego se fueron estudiando y vimos que casi toda la mayoría pertenecían al terciario, y al final, pues claro, como todo lo demás, se quedó para la colección, pero eso lo explicaré más tarde. Y desde ahí vamos a pasar ya el hombre como hombre a la época moderna, al cuaternario. Hace unos 2 millones de años la península era diferente. Del mar de Tetis, del Pangea, en el secundario se había partido, se habían establecido los diferentes continentes, se habían creado plataformas continentales, mares interiores, que durante el terciario se abrieron y se formaron mares interiores. Aquí uno de los mares interiores que ocupaba las dos mesetas, tanto la de Castilla-La Mancha como la meseta norte, la del Duero, pertenecían al mar del Tetis. Con aquel levantamiento se quedaron las plataformas sedimentarias, que es lo que tenemos actualmente. Una de esas plataformas correspondía a Ciudad Real, y en los últimos 2 millones de años, aquí en la paleofauna que existía en Ciudad Real es la que se puede ver en principio en este mural. Ahí vemos cómo existen restos de elefantes meridionalis, que están ahí como hienas, hipairiones, que son caballos salvajes antiguos, gacelas, tigres sable, tortugas gigantes. Todo esto estaba constituyéndose y vivían en un hábitat que era húmedo, era tropical, era una zona volcánica, como es Ciudad Real, una zona volcánica y llena de recursos. Entonces aquí se cazaba, o los habitantes de por aquí cazaban, dirigiendo las manadas hacia las zonas pantanosas, y en esas zonas pantanosas los más débiles se quedaban enganchados en el barro y les impedía salir, y de ahí aprovechaban para cazarlos. Tenemos aquí conocimientos ya desde el Paleolítico inferior, que tenemos documentado en las zonas de Chillón y Almadén, de la existencia de culturas ya humanas, de época paleolítica. Restos también la podemos ver en estas vitrinas del Paleolítico. Después veremos cómo con culturas y invasiones posteriores llegan los primeros buscadores de metales, de oro, de plata y cobre, y se instalan en esta zona. Es el paso de los cazadores y depredadores al paso a agricultores y ganaderos. El cambio de cultura también se aprecia en los materiales líticos y cerámicos que se pueden encontrar, como después veremos. Posteriormente, las culturas estas iniciales neolíticas, tanto del bronce como del cobre, pasamos a la época del hierro. Tenemos aquí representaciones, algo que aquí no podemos tener, como son los chozos.
los chozos que aparecen en infinidad de lugares de esta comarca, siguiendo sobre todo las cañadas y las veredas antiguas, los pueblos prerromanos, que los tenemos aquí representados en la época de Celtiberia y donde confluyen dos corrientes culturales como es la íbera y la céltica, una vía romana muy importante que desde Titucia llegaba a Laminium, es decir, desde Alhambra llegaba hacia el norte de Aranjuez para unirse a la vía Augusta que iba de Mérida Augusta hacia Saragossa, es decir, a Zaragoza. De época islámica, bueno, primero de época visigoda tenemos una pila bautismal que no la tenemos aquí porque el propietario no nos la ha querido ceder, la tiene en su casa, creo que la tiene de macetero, pero sí sabemos de la existencia de la cultura visigoda en esta zona. También tenemos la importante villa de Villajos, cuyos restos han estado ahí presentes casi hasta el 2004-2005, que se derrumbaron, se quitaron y eliminaron totalmente los restos de la muralla del siglo X que teníamos. Tenemos una imagen románica que está en la iglesia, es una imagen románica con muchas afectaciones de la cultura templaria. Tenemos el siglo de la Tercia y tenemos documentación ya a partir de esta época de los acontecimientos que sucedieron en esta villa. Y ahora, ya sin más, bueno, nos queda por ver que tenemos también una televisión en la sala donde se explica todos los acontecimientos que se van sucediendo en esta época en el término de Campo de Critana. La primera vitrina que encontramos en el paso a esta sala es la correspondiente a los fósiles, que como antes os decía, me los encontraba al ir buscando los yacimientos, los restos de los asentamientos, me los encontraba en el suelo y me parecía, no sé, un error dejarlos y no recogerlos. Entonces los iba recogiendo y cuando llegaba a casa pues los catalogaba, los databa, los fotografiaba y le hacía las fichas correspondientes. De estos fósiles la mayoría son del terciario, pero tenemos algunas piezas muy interesantes, características de la época, como los amonites, los belemnites, antecedentes de los calamares. Los más antiguos son los trilobites, son piezas de crustáceos que tienen 3 cuerpos, 3 lóbulos, por eso se llaman trilobites. Los silopalos, muy abundantes aquí en esta zona. Algún helecho que tenemos también y alguna cruciana como aquella del Rincón. Aquí hay algunos braquiópodos, cerebrátulas, que ya son elementos bivalvos, ya son almejas. Conoclipeus, ese lo encontró precisamente un alumno del Colegio Sagrado Corazón y nos lo cedió. Las famosas sógiras, que son llamadas corrientemente orejas de fraile. Luego los gasterópodos, los diferentes tipos de gasterópodos antiguos, que no dejan de ser caracoles, rinchonelas, muy características porque parece que tienen una abertura, tienen boca. Aquí hay restos de lo que podría ser una dendrita, es un helecho, pero que se diferencia de esto, que es una dendrita de pirolusita, que esto es natural. La diferencia, no sé si con las cámaras se podrá apreciar, eso es un helecho y esto es una pirolusita. Hay pecten, que son grandes veneras, y sobre todo estos heterodontos que han aparecido aquí en el término, que son como almejas gigantescas, enormes. Lo más importante de esta vitrina es ese fragmento de un colmillo de elefantes, de Elephant meridionalis, que apareció en una cantera de Arenales y que por desgracia desapareció. Solamente esto se conservó por la astucia de un operario que lo quiso guardar, y un fragmento de un molar también de elefante. En la siguiente vitrina ya pasamos al periodo paleolítico, los primeros asentamientos humanos de la comarca. Hay muy poco porque realmente la población que vino era pequeña, pero sí que tenemos algunas piezas muy importantes
Y aquí vemos cómo se trabajaba en siles y cuarcita fundamentalmente. Hacha de mano, bifaces, hendedores, enrederas, núcleos, cuchillos. Aquí aparece el siles, bifaces, puntas de flecha, puntas de forar, de perforación, cuchillos y triodos o hachas de mano. Aquí hay una pieza que es muy curiosa y que la han mandado para que me la verifiquen y cataloguen tanto la Universidad Complutense como la Universidad de Castilla-La Mancha, que es ese ídolo que apareció en el Minguillo, donde es la mayoría de estas piezas. Eso yo creo que es un ídolo, pero el problema es que en esta época del Paleolítico todavía no había una religión a la que refrendar ningún ídolo. Sin embargo, eso es una caliza con un trabajo manual que no sé lo que representa, pero ahí está. No me han sabido decir ni en la Universidad de Castilla-La Mancha ni en Madrid qué puede representar eso en un yacimiento como este, que está en las terrazas del Guadiana, en la zona del Minguillo, aquí en Campo de Cristana, al sur de Campo de Cristana. La siguiente vitrina que podemos ver es la correspondiente a época neolítica, hace unos 5.000 años. Aparece en esta cultura, sobre todo la cultura calcolítica, que es la primera de la que tenemos restos documentados en nuestra zona. Esta primera cultura calcolítica va bien asociada con el megalitismo y la cultura campaniforme, de la que tenemos restos cerámicos, como estos que se ven aquí, algunos. Aquellos que están más enteros, esos 4 de ahí, son reproducciones mías, que las he hecho yo, para ver cómo se trabajaba y cómo se hacía, tratando de seguir el método tradicional de elaboración y cocción. En la cerámica de estos yacimientos se puede ver perfectamente cómo la factura era manual. Ahí vemos una base que tiene casi forma elíptica, la base estaba hecha a mano, la cerámica es muy gruesa, utilizaban desengrasantes para que la arcilla no se les pegase, es decir, arena. El material lítico solía ser ya siles y piedras duras como el basalto, la fibolita, que es esa hacha, el cobre. Allí tenemos una punta de lanza o punta de flecha, como queráis, es que no se distingue muy bien la utilidad que pudo tener. Ya se utilizaban martillos, ahí tenemos percutores, esos que hay ahí al fondo son percutores, siles, cuchillos de siles, puntas de flecha de diferentes calidades, un brazalete de arquero, se lo solían poner en el antebrazo para que cuando disparaban la cuerda del arco no les golpease el antebrazo, golpeaba sobre esa tira, en ese caso es de pizarra, que estaba aquí, la llevaban aquí atada, golpeaba y eso, no se dañaban. Aparecen ya las fusayolas y los alisadores. Los alisadores era para curtir la piel, para quitarle los restos de grasa que tenían, y las fusayolas para tensar las cuerdas y los hilos con los que tejían sus vestidos. No existían las asas, pero sí se pueden apreciar aquí los mamelones y los tetones que hacían las veces de asa para poder mover las vasijas. Aquí tenemos un martillo de basalto, tiene las oquedades de coger con los dedos para machacar. Un hacha que me he hecho yo con una hacha pequeñita para que se viese un poco la posible utilización de cómo era el hacha. Colecciones diferentes de puntas de flecha y cuchillos donde se puede observar las muescas que sí tienen todos en las ranuras, son como los cuchillos actuales de las cocinas, hachas de grandes dimensiones, de pizarra y basalto, y sobre todo y curiosamente los molinos más antiguos de Campo de Cristana, molinos de mano. Ahí tenéis 2 molinos de mano, sobre ellos se ponía el trigo, la cebada, lo que querían moler, primero se golpeaba y después, pasando la piedra así a lo largo, se hacía la harina. Un yunque, ahí servía, no como los yunques de platero, pero servía para golpear algo duro que tuviese interés para ellos.
Y bueno, pues aquí vienen sobre la muestra, se ven los diferentes yacimientos que hay en Campo de Critana. Es curioso comentar aquí de que hay unos enterramientos en la Sierra de Campo de Critana que descubrimos, son dos enterramientos de esta época, neolítico, dos enterramientos, en uno hay dos enterramientos juntos y en otro hay uno en zona próxima, y que merecen la pena, pero que están, por desgracia, como todos los yacimientos de aquí, esquilmados porque ha pasado demasiada gente a buscar, a remover la tierra, cosa que está totalmente prohibido de excavar, y han arramblado con todo lo que de interés pudiese haber. De esa época, del Neolítico, concretamente de edades del Calcolítico y del Bronce, corresponden también estos primeros molinos de rotación. Son molinos de mano, pero de rotación. En ellos podemos ver algunos como tienen, en una de las piezas está la solera y la volandera, tiene una oquedad para meter un palo y poder girar la piedra con más facilidad. Aquello es un ídolo, un antropomorfo, pero le falta la cabeza. Se puede ver el rabo por allí detrás colocado encima, le falta la cabeza, que sería una cabeza humana, pero que está perdida. Y desde ahí ya, sin solución de continuidad y casi siempre sobre los mismos asentamientos, pasamos a la época del hierro. Estos son los pueblos prerromanos que teníamos aquí en los siglos, vamos, desde el siglo VII antes de nuestra era hasta la invasión romana a finales del siglo III. En ellos podemos ver una evolución muy curiosa, sobre todo de la cerámica. En esta época del hierro, además del hierro, se conoce pues los adelantos que siempre se han dicho como neolíticos: la rueda, el torno de alfarero, que les permitía hacer cerámicas mucho más finas y de mucha más calidad, y el dibujo sobre las cerámicas. Aparece el hierro, aparecen las fíbulas, los broches, hay incluso monedas, hay alfabeto, un alfabeto primario, hay huesos con dibujos, ahí se ve un caballo, un pico de cigüeña o algo semejante, tiene inscripciones, pero vamos, tiene dibujos, pero no sabemos qué es, una ficha. Los diferentes asentamientos, pues cada uno, pero todos reflejan los mismos tipos, las mismas series culturales. Otra cosa importante que tenemos aquí es que en el santuario, que fue antes de ser del santuario de la Virgen de Critana, fue un santuario íbero, y ahí aparecen esvotos ibéricos, como son esos tres que tenemos ahí en medio, de bronce. Es uno que es un esvoto a la fertilidad, el de la derecha, como se puede ver; otro un esvoto para un guerrero, debe ser alguien que se incorporó a las filas de los cartagineses o de los romanos cuando estuvieron por aquí; y otro con una cabeza, alguien que le daría la cabeza y colocó esos esvotos, que posteriormente aparecieron en el Cerro de la Virgen, en los alrededores, no exactamente encima, pero que fusayolas ya de gran calidad, elementos de bronce y de hierro, un toro, un carnero. Ese también es una reproducción mía, de otro propietario que lo tiene y no lo dio, pero yo lo calqué incluso con las mismas dimensiones aparentes. Vasijas ya más completas son reproducciones, igual que esa falcata ibérica, son reproducciones, porque aquí no hemos encontrado nada de eso. Los yacimientos están aquí, los principales, están recogidos en estas vitrinas, que cualquier visitante puede en cualquier momento venir y verlos donde se hallan. Y pasamos ya, sin solución de continuidad, a la romanización. Esta vitrina, que corresponde ya a época romana, siglo II antes de Cristo hasta el siglo V, recoge diferentes útiles que utilizaron los romanos que se asentaron en nuestro entorno. Lo más curioso de aquí es la cerámica hecha en terra sigillata. Es una cerámica que tiene un barniz, le daban un barniz que hasta hace pocos años no habían sabido conseguir. No era barniz, era una serie de engobes por decantación que hacían y que le daba a esas piezas un brillo y una belleza enorme. También aparecen los primeros restos de vidrio de época romana, un fragmento de mosaicos, señal de que lo hubo, concretamente es de la Hidalga,
fusayolas pequeñas, fichas de juego, estuco, pintura que se daba en las paredes, también de la Hidalga, señal de que yo creo que en Hidalga no corresponde a Alces, sino que fue una gran mansión del siglo IV o V, a tenor de las piezas que aparecen por aquí, que son más propias de esa época. También tenemos unas urnas cinerarias, donde se hallan los restos de algún cadáver que quemaron, lo dejaron enterrado en su urna correspondiente, y que ahora, cuando han aparecido las urnas, ha aparecido con sus restos óseos. Está restaurado eso en Toledo y lo tenemos aquí. De Villajos, que para mí es el yacimiento más importante, porque tanto en extensión como en muestra arqueológica, en potencial arqueológico, es el más importante. Además, su situación en un cruce de caminos, en las dos vías o calzadas romanas que iban, una de Titulce al Alminio y otra desde Consaburun a Segóbriga, está en una situación privilegiada, que eso a los romanos era una cosa que protegían mucho para sus redes comerciales. La extensión del yacimiento nos permite casi asegurar que, por su extensión y por la antigüedad de los niveles que aparecen en superficie y en los alrededores, que pasamos de lo prerrománico a lo románico. Los prerrománicos están en las laderas de los montes de alrededor de Villajos, y ya en el siglo I, cuando el dominio de la zona es claro, bajan a todos los nativos de las partes altas, que eran las más fáciles de defender, las bajan a los llanos y las sitúan, en este caso concreto, se sitúa en este cruce de caminos, que es el desarrollo del futuro Villajos. Tenemos dos piezas aquí muy curiosas que han aparecido en este término. Esa ánfora, una ánfora para aceite o vino, que apareció en Posadas Viejas, en el puente San Benito, y otra teja que apareció, una tégula, una teja romana que apareció en el yacimiento del Villar, en la parte norte de la Virgen de Gritana. De esta época también romana tenemos aquí una colección sí interesante de ver, porque corresponde a hierro, bronce, algunas cosas de plata, las mínimas, un broche con una cabeza de león. Aquí tenemos, como parte distintiva de la época romana, un trozo de terra sigillata con una inscripción en latín, pone salvit. Hay un escrito ahí en la base de un cuenco o un plato. El resto de piezas son piezas de cirujano, con pinzas de bronce, agujas, broches, cascabeles, una pulsera con muchos anillos, pero que parece ser que es muy fragmentada. Allí hay pendientes, broches, pesas de telar, anillos, fíbulas, más broches, alguna ficha de juego, botones, falcatas, cuchillos afalcatados, un cuenco de bronce, un fragmento de cuenco, de lo que fuese, un caldero. A la derecha, algunos denarios, quinarios, ases, mayorinas, antoninianos, sestercios, en fin, y algunos canales de monedas de alguien que las dio, las que no se podían leer ni valorar. Y entonces le pusimos el nombre de cadáveres de monedas. Esta vitrina, la mayoría, son cesiones que nos han dado. Aquí en el suelo tenemos unos restos de materiales romanos de construcción, sobre todo los más importantes: ladrillos, tejas curvas, tejas planas, un ladrillo de grandes mansiones. De eso se le ponían solamente en las termas, ladrillos que se llaman sespedalis, de grandes dimensiones, pero que no hemos encontrado más que ese fragmento en medio del ladrillo, pero no sabemos, claro, están sin buscar todavía. Tejas planas. Aquí aparece un trozo de espéculo, que aquí no hay normalmente. Esto suele estar en la zona de Segóbriga, Salices. Este material lo utilizaban mucho los romanos, y Segóbriga se convirtió en la capital exportadora de toda Roma de espéculo, porque lo ponían en las ventanas, en los huecos. Les permitía pasar la luz, impedía que pasase el viento.
Este es un cristal de cuarzo que se fragmenta en láminas muy finas y que se pueden colocar en las ventanas. Y ya por último tenemos la vitrina medieval, algunos fragmentos de cerámica de la Alta Edad Media, de época visigoda, luego veo un fragmento ya de cerámica medieval propiamente, algunos fragmentos de friso, cerámica vidriada, fragmentos, los de vidrio son de gran calidad porque tienen una finura exagerada. No, yo creo que no existe en la actualidad vidrios tan finos como estos. También algunos fragmentos vidriados del siglo X y XI, y uno ahí que tiene una AL y otro aquí que tiene una figura geométrica difícil de completar. También aparecen unos restos numismáticos, alguna moneda de plata, dinar, y luego pues algunos maravedíes de la época, y se termina ya en la época medieval con estos dos murales, que son dos pergaminos del Archivo Histórico de Campo de Critana, uno de 1371, donde aparecen los 4 pueblos identitarios que formaron el campo de Critana, porque el campo como tal no existió hasta el siglo, a finales del XIII, principios del siglo XIV. Ya en 1328 ya se unificaron Critana, Villajos y el campo, incluso Posadas Viejas y otros pueblos medievales como La Higueruela, Palomares, San Martín. Se despoblaron el resto de los pueblos y se juntaron aquí en el campo, y a partir de entonces el campo pasó a llamarse el campo de Critana. Y ya finalmente pues decir que una televisión nos aporta un documento real de lo que son los yacimientos, dónde están situados y un poco la historia de cada yacimiento a base de un documental que se grabó en ellos. Y esto es todo lo que tenemos en este museo. Espero que les haya gustado.